Se encuentra con nosotros el doctor Héctor Javier Sánchez. Doctor, sea usted bienvenido. Un placer tenerlo nuevamente con nosotras y nosotros. Muy buenos días. Mira, estoy estrenando una taza que me regalaron el día de ayer. Eh, oh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? bueno, mi querido Héctor Javier, el tema de la Franja de Gaza, con Sí, una sí, sí. imagen que se ha viralizado y que ha dado la vuelta al mundo, particularmente por las palabras que da este niño, Héctor Javier. Sí, la foto ahora sí que valga la redundancia de la fotógrafa gazatí Samar Abu Eluf, del niño Mahmoud Ahur, que terrible, ¿no? Terrible esta situación que se sigue viviendo en Gaza, que no se ve para cuándo vaya a terminar y que Israel sigue bombardeando hospitales, sigue bombardeando refugios. Bueno, sigue siendo desastre y medio ahí. No sé, la verdad es que me confronta mucho esta cuestión de la Semana Santa, cuando pues en algunas situaciones están viendo, pues ahora sí que hacia Dios y bueno, lo que cada mundo profesa, cada persona profesa su fe, ¿no? Pero por otro lado, como en estas fechas también no somos capaces de voltear a ver algunos pues estados, ¿no? Por ejemplo, esta foto de diciembre, ¿no? Donde pues a este niño le toca pues un bombardeo cerca y estaba tirado ahí en el piso, según sus relatos, le pide a la madre que se vaya con su hermana para salvarla, no se dio cuenta en un principio cómo estaba de sus brazos, y miren ahora, ¿no? Ahora, pues el infortunio de esto es que no solo es Mahmoud, sino cuántos niños y niñas ahí han sido mutilados bueno, no solo en Gaza, ¿no? En muchos sitios del planeta. Hace rato Violeta comentaba que ojalá esta guerra comercial pues no llegara ahora sí que a fines bélicos, ¿no? Que pues desafortunadamente parece ser que ahí apuntan las cosas, ¿no? Si sigue Donald Trump con esta política expansionista que va teniendo y que, bueno, cuántos conflictos hay en el mundo y de todos los conflictos que hay en el mundo, que no son pocos, son muchos, pues Gaza tiene la mayor tasa, ahora sí ya lo vemos en términos fríos, en términos numéricos, pues de niños mutilados, de niños que no tienen padres, que se quedaron sin unos, sin otros, o con ambos, ya carecen de ellos. En fin, una situación de la cual, pues, ahora ya quedó en el olvido, ¿no? Ahora como estamos ya nuevamente con el tema de Ucrania, con el tema de los aranceles, pues ni quien se acuerde ni quien nos acordemos de la situación que se sigue dando en Gaza y que desafortunadamente pues Israel sigue avanzando, sigue ocupando territorios y sigue incumpliendo inclusive los acuerdos que ya se habían tenido y pues en aras de llegar parecería ser ahí no sé, a veces se me figura una doble pinza, ¿no? Por un lado, las presiones que se tienen sobre Ucrania, ya también comentaban hace rato las infortunadas declaraciones de Marco Rubio, que en algún momento Estados Unidos puede tener otras prioridades, ¿no? Así lo llamó él, ¿no? Y por ahí, digamos, pues la presión que se tiene indirectamente entre Rusia y China, que sabemos que ahí por el momento ahora afortunadamente son un vínculo indisoluble, parece ser, aunque ya ven que aquí en política luego todo cambia de un momento a otro. Y por otro lado, pues obviamente en el Medio Oriente, cómo se están dando las cosas y cómo Israel sigue presionando y cómo Estados Unidos lo sigue apoyando en esta política, pues totalmente al igual que la de Trump, ¿no? Si Trump está haciendo una guerra por aranceles, pues Israel lo está haciendo por medios bélicos, por avances desde sus soldados, desde las presiones que se tienen ahí, y que recordemos que, pues, según la política estadounidense, pues Israel serían los ojos, serían las manos de Estados Unidos en esta región, en donde pues ahí tratan de minimizar en la mayor medida posible a Irán, que es justamente el otro de los objetivos que tienen ahí en esta región. Y mientras tanto, pues la población que pues, ni la debe ni la teme, como estos niños, como estas niñas, como estos adolescentes, que son mutilados, que son muertos. Recordemos la cantidad de muertos, no solo, como ya lo hablamos en otros programas, en términos directos, es decir, a través de balas, de bombardeos, sino también por las enfermedades que están teniendo ahí. Hay gran cantidad de enfermedades infecciosas ahí. Nada más imaginémonos las condiciones sanitarias en que están. Y peor aún, que además de cómo está viviendo la gente en la calle, pues le siguen destruyendo los hospitales, so pretexto de que pues ahí jamás está usando estas instalaciones, estas estructuras para tener ahí a sus milicianos. Entonces, en fin, una guerra que no parece
pues ahora sí que cuándo va a terminar. Quizás lo quieran terminar cuando ya no haya ningún palestino en su país, en su territorio, y que Israel pues pueda quedarse plácidamente con estos territorios geoestratégicamente muy importantes para ellos y para Estados Unidos, y que quizás lo combinen, como ya lo había dicho el mismo Donald Trump, pues por un lado como una pinza de control para establecer ahí sus bases que ya tienen, para seguir con el predominio, ahora sí que de la mejor paz es la mejor teoría de la guerra a través de sus bombas nucleares, que por cierto Israel pues por lo menos tiene 90, aunque hay quien nos sitúa entre 350 y 500 bombas nucleares. Entonces, imagínense el polvorín que se tiene en esa región y que desafortunadamente pues lo siguen llevando, pues ahora sí que vea cuándo estalle. No sé cómo le vean ustedes. Y qué mal hablar de estos temas en Semana Santa, pero me parece ser que es importante porque luego pues nos perdemos en otras cosas y dejamos de presionar para que este tipo de cosas pues se paren, ¿no? De una vez por todas. Gracias, Héctor, por hablar de estos temas y bueno, revisando aquí los datos de la UNICEF son realmente brutales, ¿no? Que han aumentado ahora con la situación de Rusia y Ucrania y en específico, ¿no? Ajá, ahora también con lo del genocidio en Gaza, todas estas afectaciones a niños y a niñas, mutilaciones tremendas, pero da un dato la UNICEF tremendo, dice más de 460 millones de niñas viven en países afectados por conflictos violentos. Muchos son desplazados forzosos o a veces huérfanos o niños no acompañados, también que viven una situación ahí de abuso sexual. Y bueno, brutal los datos, pero haciendo énfasis en esto que tú comentas también, Héctor, en esto que se ha recrudecido pues estos últimos años por la situación del genocidio en específico en Gaza, Héctor. Héctor, si tú quieres agregar algo más a partir de estos datos que da la UNICEF, ¿no? Realmente son, decimos un número, ¿no? Aquí hablamos de millones y de, ya en específico, de más de 300.000 niños afectados también en este contexto de Rusia y Ucrania, más, ¿no? Pero que han sido mutilados o muertos o asesinados, pero esto se extiende por millones, Héctor, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Y después pasar a este otro tema que también nos parece gravísimo, de que Donald Trump diga, pues, sin nosotros, sin Estados Unidos, pues México, Estados Unidos no tendría país. Perdón, México y Canadá no tendría país, no pueden vivir sin nosotros, dependen de nuestro territorio, pues, para ser México y Canadá. Sí, bueno, mira, del tema anterior, aquí ahora a raíz de la intervención que estás haciendo, se me viene a la mente, pues no solo son las niñas, niños, ¿no? Sino también, por ejemplo, los adolescentes. En el caso de Ucrania, estamos hablando eminentemente de las tierras raras, ¿no? Ahora parecería ser que el conflicto está destinado a ver quién controla ahí, por supuesto, el paso de ahora sí que de los productos derivados del petróleo que surten a Europa vía Ucrania, por cierto, y recordemos los gasoductos que hay por ahí, pero también, así como estamos hablando de los niños y niños, habría que hablar de los adolescentes, de adultos jóvenes, que bueno, pues ahora no me quiero ni imaginar, por ejemplo, y nada más pongámonos a pensar un poquito, personas que están viviendo su vida cotidiana, a lo mejor estudiando, a lo mejor trabajando, a lo mejor sus primeros noviazgos, sus sueños, sus ilusiones, y que de repente les entre, pues ahora sí que el estrés, la angustia de que en algún momento pueden ser llamados, pueden ser buscados, pueden ser levantados por el propio Estado o por algunos grupos en conflicto para que se vayan a la guerra. Una guerra que no es de ellos, que no es de esta población, porque son guerras a nivel populares, ¿no? Por ejemplo, a mí me da cosa cuando oigo pues, despotricar contra la población israelí. A lo mejor algunos sí apoyan estas situaciones, pero hay muchas personas que no lo apoyan, que están presionando y que, insisto, no es la guerra de la población, son las guerras de los gobiernos y que se llevan pues, a todo el mundo por atrás, ¿no? Y también, ¿qué decir de los adultos mayores, ¿no? Que pues, si de por sí ya las condiciones son precarias en la gran mayoría de los países, que no tienen seguridad social, que no tienen acceso a los servicios de salud, que no tienen muchas veces, ahora que cada vez tenemos menos hijos en un gran número de poblaciones, pues no hay quien vea por ellos y en estas situaciones de confrontación bélico o de confrontación económica inclusive, pues peor les va para ellos, ¿no? En fin, cuántas ganancias estamos viendo que tienen pues, ahora sí que los mil millonarios, como se les llama, y cuántas deprivaciones tienen todo este tipo de poblaciones, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, que una de las principales corrientes que pudiera frenar un poco a Donald Trump,
pues son los mismos empresarios que han perdido, pues por lo menos creo que 40,000 millones de dólares. Violeta, no sé si tú me puedas corregir, pero son grandes pérdidas que han tenido algunos de los mil millonarios, empezando por el mismo Elon Musk, y que en algún momento, pues a ver si internamente, pues a Donald Trump lo para alguien y que no lleguemos a una confrontación que lo tengan que parar desde fuera, que ahí sí, pues ya estaríamos hablando de conflictos armados, ¿no? Y lo que pues dice Donald Trump, ¿no? Que no viviríamos sin ellos, pues ahora sí que yo citaría aquí al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Ahora sí que lo mismo os digo, Hidalgo, porque esta gente pues no podría vivir nada más. ¿Cuánto? Creo que tú señalabas el otro día en un programa cuál es la economía que están aportando, por ejemplo, los migrantes de México, los migrantes centroamericanos en ese país. Me parece ser que representarían por ahí si la quinta o sexta economía mundial de todo lo que se produce ahí, ¿no? Además, pues de todo lo que nos robaron como territorio, ya lo mencionabas tú, ¿no? Creo que fue más de 1 millón de kilómetros cuadrados, por favor, corríjame. Tengo entendido que era pues por lo menos la mitad del territorio nacional y curiosamente fue la mitad del territorio en donde había más recursos de México y que cuando a mí me preguntaron, bueno, ¿y por qué no todo el país? Pues contestábamos lo que nos decían en algunas de las clases, pues porque aparentemente ahí operaron, por un lado, el Congreso norteamericano, pero por otro lado también el racismo que se tenía desde Estados Unidos y ahora sí que la intención de no mezclar razas, vamos a llamarlo en este término despectivo que no me gusta para nada, pero que así se veía en ese entonces, pues con la población mexicana. Es decir, desde aquel entonces se veía una supremacía en términos, pues ahora sí que de la grandeza blanca, como le llamaban en aquel entonces, y bueno, y en algún momento le siguen llamando, de no quererse, digamos, pues ahora sí que tener descendencias mezcladas o mestizajes con las poblaciones que estuvieran al sur, de donde ellos ya tenían pues conquistado los territorios, ¿no? Terrible, Gracias, ¿no? gracias, gracias, Héctor. Héctor, a propósito de lo que estaba señalando precisamente con la imagen de este mi niño palestino que le dio la vuelta al mundo, también esta imagen por la frase que además dice el niño a su mamá, que le dice, mamá, es No que voy a besar. me siento impotente porque no te puedo abrazar, ¿no? Sí. La frase es demoledora y dice muchísimo. Y hay un video que tenemos preparado, Héctor, Violeta, que es el de Miko Pelet. Él es un activista judío antisionista que hace la denuncia también ahorita que Benjamín Netanyahu, pues además de seguir bombardeando, Netanyahu y Donald Trump, siempre hay que hablar de los dos porque van juntos. eh, la muerte masiva que está teniendo también varios niños y niñas, eh, porque no se permite entrar la ayuda humanitaria y estas muertes por sepsis, ¿no? Esto que señala este doctor que es la emergencia, cuando hay una emergencia médica por infecciones. Y vamos a ver este video que es verdaderamente estremecedor también la denuncia que está haciendo este activista judío a propósito de que señalabas, pues es que no son todos los judíos, ¿no? Hay muchos judíos que están en contra de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump, de este genocidio contra el pueblo palestino, y esto es lo que señaló este activista. Children are dying from sepsis because they run around barefoot, of course, everywhere. They have cuts on their feet. There's no way to clean them because there's no clean water, and there's no antibiotic ointment to put on them. So they're getting sepsis, and they die. Children are dying from simple cuts in their feet. Can you imagine? I mean, I have children. Anybody who has children, can you imagine your child has a cut? You put a little ointment, a Band-Aid, it's gone. Can you imagine? Can you imagine a child dying from a small cut? Now they have no more than one cut because they've been running around barefoot on this debris for a long time. And to make it worse, any point in the Gaza Strip, a 10-minute drive, you've got the best medical facilities, access to clean water, access to food, access to everything. I mean, that's the problem. Open the gates, open this prison, and let people out. There's no reason for people to be hungry or sick or dying
in the Gaza Strip, because there's all these hospitals, like I said, less than 10 minutes away from any point in Gaza. There's thousands of trucks with millions and millions of dollars worth of humanitarian aid that's rotting, by the way, because Israel won't let it in. But nobody is thinking to demand that Israel open the goddamn door and break the wall and let people be, let people free. Within a 10-minute drive, they can have everything they need. That we don't need to see people dying like this. It's only because Israel is being allowed to get away with murder. This is the problem. The problem is not access into Gaza through Rafah. The problem is the existence of this genocidal, racist regime that has taken over Palestine and has occupied people's minds, and everybody's following them like they're, I don't know what. That's the problem. Héctor. Sí, fíjate, sería interesante mencionar un poquito más de la sepsis, ¿no? Usualmente se habla de sepsis generalizada. Nada más yo llamaría la atención, imaginemos que nos cortamos una mano, un dedo o algo así, y que pues fácilmente pudiéramos tener ahí pues una dosis o cierta dosis de antibiótico, dependiendo del tipo de microorganismo que nos infectara, bien sea antivirales o pues la penicilina, amoxicilina, en fin, grandes fármacos que hay ahora en el mercado y que no tuviéramos acceso a ellos, que por falta de medicinas, por falta de médicos, es una infección, por muy leve que pudiera ser, o bueno, o de determinada gravedad, porque bueno, ya lo comentaba aquí la persona esa que hablaba, pues imagínense estar corriendo ahí descalzos, estar ahí pues expuestos a pisar, vayan ustedes a saber cuántos vidrios, cuántos metales, que bueno, todas las enfermedades que podían darse por ahí y que pues por falta de un medicamento adecuado, que no son caros los antibióticos, por ejemplo, que esa infección se generalizara a todo el organismo y que pues, en un primer momento tuviera que haber una amputación y después pues la muerte, sí, porque ya el germen hubiera invadido todo el organismo y que los niños, las personas estuvieran muriendo por eso, se me hace pues una cosa de veras, bueno, no tengo adjetivos, ¿no? La verdad es que no tengo adjetivos y nada más imaginémonos estar, pues no sé, a lo mejor 1 o 2 días sin luz, sin agua, sin alimentos, sin dónde hacer nuestras necesidades, en fin, eso es lo que está viviendo la población palestina y eso, además de esto, pues el miedo de que en algún momento dado lleguen los soldados israelíes, ya sea por aire, ya sea por tierra, en fin, una situación que cada vez, además, cuando le dicen vayan a tal lado, ahí van a estar seguros, y ese lugar que aparentemente va a ser seguro después resulta que también es bombardeado, pues ¿cómo le podemos llamar a eso, no? Eso no tiene ninguna descripción. Y peor aún, en el caso que bien que mencionas, Ernesto, de que es indisoluble la parte de Trump con Netanyahu, y los que vienen detrás de Netanyahu, también hay que decirlo, que ahora pues Estados Unidos, la política gubernamental es que cualquier crítica que tú hagas, entonces pues ya te tachan de antisemita, entonces te bloquean. Bueno, habría que ver recientemente lo que está pasando con Harvard, que bueno, ya vimos todo lo que de pasar de ser una de las universidades número 1 de allá de Estados Unidos, pues ahora resulta que ahí es un nido pues casi de ratas, así lo escriben, que sirven para nada y le están cortando pues todos los recursos, que recordemos que este tipo de instituciones fueron beneficiadas por ahí al término, digamos, cuando Rusia empieza a mostrar que tiene significativos avances en la carrera, ahora sí que por el espacio, y que el gobierno desde aquella época, de Estados Unidos me refiero, empezó a dar grandes cantidades de financiamiento a centros de investigación y a universidades justamente para no quedarse atrás en este tipo de carreras de todo tipo, ¿no? Estados Unidos parece ser que siempre le gusta competir en todos los aspectos, pues ahora sí que inimaginables, y que a partir de ahí, pues hubo gran desarrollo tecnológico de Estados Unidos, ya con lo que hemos visto de ustedes a nivel de China, pues nada que ver, pero que Estados Unidos no se quiere quedar atrás y entonces, pues parece ser que en vez de adaptarse a un mundo que pinta para ser multipolar, por lo menos tripolar, lo que sería China, Rusia y Estados Unidos, muy cercanamente va a estar la India, pues parece que Estados Unidos dice, no quiero un mundo multipolar, quiero un mundo que sea unipolar y por supuesto, pues comandado por Estados Unidos y sus secuaces. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, en este caso que vivimos del genocidio en Gaza, las mujeres también han salido muy afectadas, ¿no? Incluso los datos oficiales que tenemos, ¿no? Que hablan de 70% de las personas que han sido asesinadas son entre mujeres, niños y niñas.
pero la cifra de sí, mujeres es muy alta. Sobre eso, pues hay que reflexionar y sobre todo a partir de esta foto, ¿no? Que vemos y de esto durísimo que dice el niño, pues no te puedo abrazar, ¿no? O sea, es una situación así que otra vez decimos duele muchísimo, es brutal, pero bueno, las mujeres también han sido grandes víctimas de esta situación y el dolor, ¿no? El dolor también que genera al ver a las infancias de esta manera, pues en las madres, en las mujeres en general, y además de que han sido las más asesinadas. y fíjate qué bueno que lo dices, Violeta, porque por un lado, las mujeres que pues, no sé si además no han tenido la suerte de seguir vivas, pues la angustia con la que viven, ¿no? La angustia de perder a sus familiares, de perder a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes, debe ser terrible. Y en las condiciones en las que viven actualmente, en la angustia en la que están, pues es una política más que miserable la que está haciendo Israel, la que está haciendo Estados Unidos y todos sus aliados, que no les ha importado, pero en lo más mínimo, el dolor humano. Me parece ser que el castigo que pudo haber recibido jamás ya fue más que suficiente. No lo van a terminar esa organización, al contrario, con este tipo de políticas que están haciendo, bueno, hasta las mismas mujeres es muy probable que también se unan a este tipo de movimientos. Y ellas, pues ya se ha visto que pues no les tiembla la mano cuando se trata justamente de hacer acciones, pues que de alguna forma, pues no sé, reconforten, reconcilien o inclusive, pues en términos de venganza, porque ese es pues ahora que el único camino que parece que le están dando a la población palestina, porque así como no hay visos de que jamás se ha desintegrado como organización, pues tampoco hay visos de que la población palestina pueda recuperarse si es que no hay una intervención externa. Y ahí el escenario que les queda justamente a toda la población, ya lo mencionábamos, mujeres, niñas, niños, adultos mayores, pues en algún momento lo que le estaban dando como salida es que en algún momento hubiera un gobierno tipo OLP o lo que queda de la Organización de Liberación Palestina, que ya sabemos que estos responden a los designios tanto de Israel como de Estados Unidos. Entonces, el sufrimiento humano que se tiene ahí en esta población, que ha tenido durante muchísimos años, recordemos que esto no ha empezado ahora, recordemos que siempre Palestina ha sido catalogada, bueno, la parte de Franja de Gaza como la prisión a cielo abierto más grande del planeta que tenemos, bueno, pues que ahora todavía les cierren más este tipo de situaciones y el futuro que les espera, pues no luce nada bien. Ojalá que en estas negociaciones que se están teniendo con Irán, que pues parece ser que ya hubo algunas negociaciones este fin de semana pasado, se incluya esta parte que tiene que ver con Palestina y se paren de una vez por todas esto, porque si no, pues es una hecatombe, ¿no? Así como en algún momento, pues Alemania mató por lo menos 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí no estamos lejos de, pues, de acercarnos por lo menos al millón de personas. Ahora tú hablabas del 70% de niños y mujeres que han sido asesinados. Pues habría que esperarnos, Violeta, a que empiecen a remover escombros. Y yo no dudo, Violeta, que esta cifra de esa macabra aumente de 70, pues no sea un 85% más, porque finalmente las ciudades han sido más que bombardeadas y muchísima gente que no tenía nada que ver con el movimiento de Hamas y que ha sido asesinada y que han sido asesinados allá en Palestina. El micrófono está cerrado, Ernesto. Sí, gracias, mi querido Héctor Javier Sánchez. Pues, Héctor, gracias por acompañarnos, gracias siempre por esa mirada, gracias por siempre estar y ser parte de este proyecto de Rompeviento TV. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, mi querido Héctor Igualmente, Javier, y, igualmente, bueno, pues y ya no salud. sé si decir felices días y pues sí, aquí Y con mi queda taza pendiente, ajá, nótese que ya no estoy en plan bélico, ya sí, soy sí. Oigan, conciliador. ajá, y queda pendiente este tema, Héctor, que también es brutal, las tasas de interés de Sí. los bancos y que llevan a ganancias extraordinarias, ¿no? O sea, ese tema me parece que hay que abordarlo también contigo a profundidad, Héctor. Pues sí, hay que Bueno, nada abordarlo más con el economista. Sí, sí. sí, de las últimas cifras que tenemos al cierre de febrero, eso lo publica la jornada, la cantidad de dinero que ganaron por intereses, 305,115 millones de pesos. Casi nada. Casi Pobres, nada. pobres bancos, pobres bancos. Vamos a vender tasas, Ernesto, para cooperar con los bancos, ¿no? A ver si se pueden Sí, recuperar un poco de sus ganancias. Pobrecitos.
Y Muy este bien. mensaje que dice la presidenta y que me parece que por algo lo está diciendo y hay que poner atención, 3 ocasiones en una semana, oigan, bajen las tasas de interés, porque casi están Sí, 5.7 más, ¿no? Que la tasa de interés de referencia del Banco de México, que ya de por sí es alta a nivel mundial, pues ellos 5.7 más que esta tasa. Así es que es brutal y bueno, que llega hasta ser hasta 75% de intereses, no 9.5, sí, 75%. Eso es inaceptable, así es que sí tendremos que discutirlo contigo a profundidad, Héctor. Y bueno, por lo pronto te sí, sí. mandamos un fuerte abrazo y un Sobre saludo y todo, felicidades Violeta, por... ya con esto termino ya con esto. Sobre todo la que nos cobran, Violeta. No tanto la que ellos pagan, sino la que nos cobran por intereses. Y luego, si te llegas a atrasar, ya ni hablamos. Así es, Bueno, esto que pasa. tengan muy buen fin de semana. Sí, sí. Pues saludos y felicidades por otra taza, pero la taza de Sí, sí, rompeviento sí, ya. tienes. Sí, No la una taza de taza interés. con Z. Eh, Esta Así sí es, es buena. esa sí es buena. Bye. Felicidades. ahora sí Buenos puedes días. decir, chupando que es Sí, sí, gerundio. sí. Eso. Sí, sí, Bueno, sí. Árale. Hasta luego. gracias, gracias, Héctor.